Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Deben saber los protestantes que papa significa el papá, el jefe, el pastor, el guía, el encargado, el dirigente, el líder. Póngale usted el nombre que sea, pero el encargado de la comunidad. Y vamos a ver si Jesús lo nombró papa, jefe, pastor, guía, como usted lo quiera llamar. Juan 21:15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A Simón, siga. Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene cuando lo nombra papa, para en la oreja. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Lo nombró papa. ¿Saben qué significa papa? Que va a pastorear los corderos de Cristo. Mi consulta era la siguiente. Estuve viendo un video en YouTube de uno de esos pastores que son muy valientes por YouTube, pero nunca quieren debatir con el Padre Toro. Y en he visto un video en YouTube de un pastor que, como muchos pastores que son muy valientes en YouTube, pero nunca quieren debatir con el Padre Toro. Y ese pastor decía que él descubrió que había sido que Pedro jamás fue papa y ni siquiera estuvo en Roma, y como prueba lee la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo del 3 al 16, en donde Pablo le saluda a muchísima gente, pero a Pedro no le saluda. Entonces él llega a la conclusión con eso de que Pedro nunca estuvo en Roma, y que si estuvo ahí se fue solamente para ser ejecutado, solo para morir, pero nunca fue papa ni obispo. Eso, entonces yo quería preguntarle cómo podemos rebatir eso, padre. Debe primero decirle que a nosotros no nos importa si Pedro estuvo en Roma o no estuvo en Roma. Eso es lo primero. Que a Petronilo le patina el coco. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica no dice el cristiano tiene que creer que Pedro estuvo en Roma. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica es que Pedro fue el Papa, y eso sí lo puedo comprobar. ¿Por qué los protestantes inventan que la doctrina de la Iglesia es que Pedro estuvo en Roma? Eso no es verdad. Nosotros no afirmamos que Pedro estuvo en Roma. Nosotros afirmamos que Pedro es el Papa de la Iglesia Católica, que Cristo lo fundó. Pero ellos dicen, ajá, entonces ¿por qué el Vaticano está en Roma y el Papa está en Roma? Ah, eso es interesante, esa pregunta. Y eso es otra cosa. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Que el Papa está en Roma, que gobierna la Iglesia desde Roma, que el Vaticano está en Roma, eso sí es verdad. Que Pedro fue a Roma, ¿qué nos importa? Ahora, ¿por qué el Vaticano está en Roma? Porque han de saber los protestantes que cuando Jesucristo mandó a predicar el Evangelio, el mandato fue: vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Los apóstoles tenían ese mandato en la cabeza. Querían llegar al mundo entero. ¿Cómo hacían para llegar al mundo entero? Tenían que evangelizar a Roma. Tenían que llegar a Roma. ¿Que Pedro no pudo llegar a Roma? Pedro no pudo llegar a Roma. Llegaron los cristianos a Roma. ¿Por qué el Papa está en Roma y por qué está el Vaticano en Roma? Porque está escrito incluso, y es un dicho muy común: todos los caminos conducen a Roma. Roma era el imperio que mandaba el mundo entero, y desde Roma se iba a todos los lugares. Entonces la Iglesia, con el paso del tiempo,
quiere que el Evangelio llegue a todas partes. Se instala en Roma, que era el centro del mundo, y de ahí a todas partes, todos los caminos conducen a Roma. Una estrategia para evangelizar se instala en Roma. Que Pedro no estuvo ahí, no hay problema. Pero usted debe saber por qué está en Roma la sede de la iglesia, porque Roma era el imperio y era necesario que desde ahí se llevara el evangelio. La pregunta, por ejemplo, le puede ser esta: ¿alguna vez ustedes vieron a los apóstoles dar una enseñanza por YouTube? No. Pero ahora, para que el evangelio llegue al mundo entero, el Padre Luis está predicando por internet, por YouTube. Pero muéstremelo en la Biblia donde dice que hay que predicar por YouTube. Si Pedro no conoció YouTube y los apóstoles tampoco el internet, eso es verdad. ¿Y a mí qué me importa? A mí lo que me importa es que el YouTube ahora es el camino para que el evangelio llegue al mundo entero. Y eso le importó a los primeros cristianos. No existía YouTube, pero existía el Imperio Romano y de ahí podían llegar el evangelio a toda criatura. Y por eso se instaló en Roma. Esa es la razón. Que Pedro no es el Papa. ¿No han leído Juan 21:15? Deben saber los protestantes que Papa significa el papá, el jefe, el pastor, el guía, el encargado, el dirigente, el líder. Póngale usted el nombre que sea, pero el encargado de la comunidad. Y vamos a ver si Jesús lo nombró Papa, jefe, pastor, guía, como usted lo quiera llamar. Juan 21:15. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A Simón, siga. Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí viene cuando lo nombra Papa, para en la oreja. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Lo nombró Papa. ¿Saben qué significa Papa? Que va a pastorear los corderos de Cristo. Siga. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Por segunda vez lo nombró Papa. Siga. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. Papa significa eso, un jefe que va a encargarse de las ovejas de Cristo. Un jefe común de la iglesia, apacienta los corderos, apacienta las ovejas, apaciéntalos a todos. Un jefe para la iglesia, eso significa Papa, que no existe, aquí está. Ahora que los protestantes, por ignorantes, no sepan lo que significa Papa, eso es problema de ellos, que estudien. Otra pregunta. Padre, una última pregunta. En todos los libros de historia figura que Constantino fue solamente emperador romano. ¿De dónde? Yo quiero saber de dónde quitan los pastores y le enseñan a todos sus fieles que el que fundó la Iglesia Católica fue Constantino. ¿Será que en la universidad estudian ellos que Constantino fundó la Iglesia Católica? Sí. Ellos estudian lo que dicen los mentirosos de sus pastores. ¿Qué dicen los mentirosos de los pastores? Que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Pero si estudian la verdad en la historia, Constantino vino en el año 313. Y en el año 107, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, ya llamaba a los cristianos Iglesia Católica, año 107. Un buen historiador, una persona que busque la verdad,
Agarra por internet, está fácil, San Ignacio de Antioquía, cartas de San Ignacio de Antioquía, y comienza a leerla, y va a descubrir que San Ignacio de Antioquía ya viene a decir que donde está el obispo con los presbíteros y los diáconos, ahí está la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia católica. Ya San Ignacio de Antioquía, año 107. Cuando un protestante dice que la fundó Constantino, deja ver el tamaño de la ignorancia de los protestantes. Pueden buscarlo, si creen, algún protestante cree que es mentira, lo reto, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía. No están ocultas, están al descubierto. Ahora, unos que son más teólogos, dice, es que Constantino fue el que fundó la iglesia católica, porque usted sabe que hasta Constantino la iglesia de Cristo era perseguida. Y entonces vivían en subterráneos. Y viene Constantino y le da libertad a los cristianos. Le da libertad a los cristianos. Y cuando le da libertad, la iglesia se paganizó. Y al paganizarse, entonces ahí comienza la iglesia católica, que es la iglesia pagana. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cómo le compruebo que eso es mentira? Porque si Constantino fue el que fundó la iglesia católica y esa iglesia pagana, fue en el año 313. Y si en el año 313 esa iglesia pagana hizo la Biblia en el año 382. Cuando Constantino existía, no existía la Biblia. Existía solamente el Antiguo Testamento. Y eso no es la Biblia, una parte de la Biblia. No existía la Biblia. Y es San Dámaso I, papa de la iglesia prostituida, pagana, que Constantino fundó, la que hace la Biblia. Que los protestantes tengan coherencia. Si esa iglesia pagana y prostituida es la iglesia católica, voten la Biblia, porque la iglesia prostituida fue la que hizo la Biblia. Ahora, ¿por qué creen que es palabra de Dios la Biblia? Porque esa iglesia católica fue la que le dijo que eso era palabra de Dios. Sean coherentes. Es una manera de los protestantes engañar a los ignorantes. Viene y habla Constantino en el año 313. ¿Quién de ustedes estaba en ese tiempo? Ninguno. ¿Quién de ustedes se va a tomar la molestia de agarrar la historia, ponerse a leer? Ninguno. Hay una ignorancia grande. Viene el pastor y dice, es que Constantino fundó la iglesia católica. Usted no va a agarrar a ver si es verdad o mentira. Usted dice, en vez de irme a ver si es verdad o mentira, voy a creerle a este pastor, porque por algo es pastor. Y eso, además, mire, son cristianos evangélicos, y los cristianos evangélicos no mienten. Ellos dicen verdad. Así están engañados los católicos. Los católicos le vendieron una idea falsa de los protestantes, que no mienten, que no dicen mentiras. Ustedes ven que yo en los videos, yo hago repetir a los protestantes las cosas y les pregunto para mostrarles que son unos mentirosos. Por ejemplo, yo les pregunto a los protestantes, ¿de qué color es este forro? Y ellos dicen, blanco. Yo les digo, no, mire, es negro. Y ellos dicen, no, es blanco. Quedan al público como mentirosos, pero no se dan cuenta, porque el pastor les dijo que tenían que decir que era blanco. Pero la gente se da cuenta de que están diciendo mentiras. Pero si yo no les demuestro que esto es negro, ellos enseñan a la gente que es blanco y es blanco. Porque la gente es como un niño que no sabe nada y viene su mamá y le enseña que esto es blanco. Pues bueno, va a aprender que eso es blanco. Pero no es blanco, es negro. Por la ignorancia del católico, los protestantes están avanzando. Mi pregunta o mi consulta es esto. Usted ya me explicó, padre, que defraudar y robar en cierto modo es la misma cosa. Pero digo yo una cosa, para nosotros, yo, de poca cultura, de poco entendimiento de la lengua española, para nosotros defraudar es más liviano que robar. Y en la Biblia, Reina Valera dice robar, me están robando, le habremos robado al Señor. Entonces el pastor bambolea su Biblia y dice, y ustedes nos dan su diezmo y está robando, robando, robando. Si dijera defraudar, a mí me parece más livianito, a pesar de ser la misma cosa, pero es así dice. Entonces Sí. Reina Valera dice robar
y la Jerusalén dice defraudar. Sí, es que la palabra robar es más práctico para los protestantes. Sí, creo que sí. Porque al decir robar, entonces le están mostrando a la gente que tienen que dar el diezmo para no robar. Y entonces, antes el pueblo de Israel le robaba el diezmo a Dios. Ahora los evangélicos, los pastores evangélicos, le están robando el diezmo a Dios. Ya no se lo da a Dios, que era para los pobres, ahora se lo roban ellos para ellos. Eso es robar.